Muy buenos días a la audiencia latinoamericana de Cyber Patient. Esta será la última charla del ciclo de Humanismo y Ética en Medicina. Y el tema que vamos a abordar hoy es el tema de la ética en cirugía, lo que algunos llaman la ética quirúrgica, que proviene de la traducción del inglés Surgical Ethics. Y esta es un poco la estructura que vamos a ver a continuación. Vamos a atravesar o recorrer un camino juntos para saber por qué la cirugía tiene una serie de características que la hacen única y peculiar. Vamos a ver un poco los fundamentos. Vamos a introducir conceptos que tienen que ver con la microética o con la ética práctica y algunas herramientas para resolver los conflictos que pueden suceder y que suceden muchas veces y que necesitan resolución, y algunos mensajes después para llevarse. ¿Y por qué hace esta característica de la cirugía que hace que haya una ética dedicada a ella? Porque la cirugía tiene varias características que la hacen única. En primer lugar, la cirugía daña antes de curar. Si nosotros no tenemos una justificación para la cirugía, esa cirugía puede ser considerada como un delito, digamos, porque es una agresión al organismo. Y obviamente, junto con esta primera característica, la cirugía es invasiva y penetra el cuerpo humano. Y ese juez que ustedes ven ahí, el juez Benjamin Cardoso, fue quien primero consolidó el concepto jurídico del consentimiento. El cirujano que realiza una operación sin el consentimiento de su paciente comete un delito. Entonces, la diferencia entre una cirugía y un delito es que la cirugía, en primer lugar, debe estar justificada, debe haber una razón para operar al enfermo y llevar ese enfermo a quirófano. Y en segundo lugar, esta operación debe ser consentida, avalada, autorizada por el paciente. Y obviamente la cirugía está expuesta a errores y ha sido demostrado que entre el 40 y el 60% de los errores en el proceso de atención médica suceden adentro de la sala de operaciones, que mucho tiempo atrás eran públicas y actualmente están cerradas a los ojos del público. La toma de decisiones habitualmente se realiza en circunstancias de incertidumbre, y esto yo lo había manifestado el doctor Worthington Hooker, quien fuera vicepresidente de la Asociación Médica Americana, en un libro que publicara en 1848, El médico y el paciente, cuyo primer capítulo se dedica exclusivamente a hablar de la incertidumbre del conocimiento médico. Y por último, está sujeta a riesgos, errores, a accidentes, a secuelas y a complicaciones, ya que sabemos que 1 de cada 4 enfermos tiene la chance de una complicación. O sea, el 25% de los enfermos sometidos a procedimientos quirúrgicos puede complicarse, en mayor o menor grado, pero complicarse al fin. Recordemos la palabra de René Lerich, cirujano vascular que da nombre al síndrome de Lerich. Todo cirujano lleva consigo un pequeño cementerio al cual de tanto en tanto orar. Un cementerio de amargura y arrepentimiento en donde busca la razón de alguno de sus fracasos. Y Lerich llama a esto la introspección, el análisis de los propios errores. Y no debemos olvidar los conceptos de Gregory, que fueron retomados por el doctor Pellegrini en su discurso inaugural al asumir como presidente del Colegio Americano de Cirujanos, quien manifestara que la cirugía es una práctica moral y el cirujano o la cirujana un agente moral. Y acá tenemos a William Stokes, quien fue el que consolidó el término ética quirúrgica, surgical ethics, cuando habló y publicó en 1894 este libro, La ética de la cirugía operatoria. Fue el presidente del Real Colegio de Cirujanos de Irlanda y hijo del cardiólogo que describía la respiración de James Stokes.
Y la ética de cirugía, acorde a Miles Little, un oncólogo australiano, tiene estas 5 categorías, de las cuales debemos destacar en primer lugar la presencia, que es la presencia del cirujano a lo largo de todo el proceso terapéutico, que va desde el primer encuentro, la cirugía y el control y el seguimiento postoperatorio. La ética en cirugía tiene 3 dominios, un dominio muy personal y particular que tiene que ver con el tema de las virtudes, y hoy por hoy se habla de una ética de las virtudes, donde la persona del cirujano tiene mucha importancia. En segundo lugar, el aspecto deontológico, que tiene que ver con los deberes y obligaciones hacia los otros, y de ahí hacia los colegas. Y por último, la ética política, que tiene que ver con el compromiso con la sociedad y el rol que debe llevar y desempeñar un profesional en la sociedad en la cual se desempeña. Vamos a ver un poco los conceptos que hablan de por qué existe una ética en cirugía. Este señor Robert Liston fue un cirujano escocés reputado y especializado en la realización de amputaciones. Y fíjense, como les decía, en ese momento las operaciones eran públicas a la vista del auditorio. Y su caso más famoso fue una amputación en menos de 2 minutos y medio. Pero fíjense las complicaciones. El ayudante perdió 2 dedos, el paciente murió de gangrena, el ayudante como consecuencia de la lesión murió por gangrena y un espectador murió por el susto que se pegó. O sea que una cirugía con una mortalidad del 300%. Entonces esto nos hace pensar, y aparte debemos decir que los buenos cirujanos operan diariamente en el teatro de las elecciones morales. Cada vez que nosotros tomamos una decisión durante la cirugía, estamos efectuando una elección moral que tiene que ver en una de esas con cosas tan sencillas como la calidad de vida en el postoperatorio. ¿Hacemos una colostomía o no hacemos? ¿Resecamos o no resecamos? ¿Es irresecable o no? Por eso, también Charles Bosk, en su famoso libro Forgive and Remember, Cómo manejar el fracaso médico, decía que había una diferencia entre el clínico y el cirujano. Cuando el paciente de un clínico muere, la pregunta es ¿qué pasó? Y cuando de un cirujano muere, es ¿qué te pasó? Lo que habla de una personalización y una responsabilización del acto quirúrgico y una relación indisoluble entre el procedimiento quirúrgico y la muerte del enfermo. Y por supuesto, cuando hablamos de ética en cirugía, hablamos de responsabilidad moral. Sabemos que la ética es un componente esencial de la práctica quirúrgica y se encuentra en el core, en el núcleo de las cualidades que tienen que ver con el profesionalismo de la cirugía. Todo cirujano, y obviamente la práctica de la cirugía impone las habilidades técnicas, la tecné, el conocimiento y la capacidad de juicio. Antes se privilegiaban las capacidades técnicas, hoy se considera que la actividad del cirujano, 70% es actividad intelectual de toma de decisiones y tan solo un 30% habilidades técnicas que uno las puede entrenar o capacitar de la misma manera que capacita a un Macacus rhesus a un mono. Hablé de la microética, que es la ética práctica, a partir de los aportes de Trog, de la Universidad de Harvard, que tiene que ver con aquellas decisiones éticas que parecen simples y más claras, pero que se dan en la actividad médica asistencial diaria, todas las veces, todos los días, en todo momento, a veces sin pensarlo, sin darnos cuenta, estamos haciendo microética con la toma de decisiones en nuestros pacientes. ¿Y cuál es el contexto que rodea al ejercicio de la ética médica? Cada vez tenemos más innovación y cada vez debemos ser más cuidadosos con los riesgos que enfrentan nuestros pacientes, sobre todo en investigación. Fíjense tan solo la investigación de las vacunas contra el COVID-19. Las operaciones tienden a ser cada vez más complejas y de equipos multidisciplinarios. Los enfermos no solo son operados por el cirujano de un cáncer, sino que reciben antes o después quimioterapia, radioterapia, agentes blancos, agentes monoclonales. Cada vez los riesgos son mayores porque los enfermos son más frágiles y llegan cada vez a mayor edad. Y obviamente hay una inequidad y una falta de acceso adecuado para todo porque hay una limitación de los recursos, como lo prueba el déficit de vacunación a nivel mundial respecto a la vacuna por el COVID-19. Perdonen. Y obviamente, ¿con qué temas dialoga o se implica la ética en cirugía? Con los cirujanos y la responsabilidad, con la relación
enfermo cirujano, con el proceso y la importancia y la validez del consentimiento informado quirúrgico, con los desafíos que plantea la innovación en cirugía, con las cuestiones al final de la vida, lo que hemos visto en la sesión sobre futilidad, y cómo manejar los accidentes, los errores, los inconvenientes, las complicaciones y las secuelas, y por último, la incertidumbre que sobrevuela al conocimiento y al desarrollo de la cirugía. ¿Y cuáles son los fundamentos de la ética en cirugía? Es lo que nos toca ver a continuación. Ya lo dijimos, proviene del griego éticos, que significa lo que tiene que ver con el carácter. ¿Qué significa esto? La ética no es más ni menos que el estudio disciplinado de la moral. Algunos la llaman también a la ética filosofía moral, y la moral comprende el análisis y el estudio del carácter y de la conducta, en este caso particular que nos atañe, de los cirujanos. Y acá vamos a ver la diferencia entre el carácter y la conducta. El carácter es una cuestión que está en la esfera personal y se vincula con los vicios y virtudes. Ya también les dije que hay una ética basada en las virtudes, vinculadas al imperativo categórico de Kant. Pero es algo que a priori no nos debería preocupar, a menos que haya vicios. ¿Y cuáles son los vicios que puede tener un cirujano que pueden impactar en la conducta? Bueno, uno de ellos es el deterioro cognitivo, el otro es la adicción al alcoholismo, a las drogas. Fíjense que Halsted, quien fuera el precursor y desarrollador de las residencias como sistema de entrenamiento en medicina, hubo muchas dudas cuando lo nombraron cirujano en jefe de Hopkins, ya que era conocida su adicción a la morfina y a la cocaína y tenía periodos de vacaciones superiores a 6 meses. Pero la que más nos importa es la conducta de los cirujanos en relación a lo que hace bien y a lo que hace mal, en particular con cada uno de los enfermos. El perfil de un cirujano, como lo dijimos, hacer, decidir, tener destrezas y habilidades, fundamentalmente una dosis no menor de humanismo y de ética hacia sus pacientes. Todo cirujano se va a confrontar cuando toma decisiones con dos aspectos: el cómo tratar, que tiene que ver con el conocimiento médico, y el por qué tratar a un determinado paciente de una determinada manera, y esto tiene que ver, esto es el paradigma de la ética en cirugía, que está basada en la filosofía moral, como dijimos anteriormente. Reiteramos nuevamente la importancia que tiene entre el paciente y el cirujano la relación de confianza, que es la piedra angular, la que permite que esta relación o este arco se mantenga estable y no se caiga. Y la confianza se da por las distintas maneras de comunicación entre el cirujano o la cirujana y su paciente. Ya lo decía Moisés Ben Maimónides, un estudioso de la Torá y clínico en la ciudad de Córdoba, en España, que después se trasladó a Alejandría. En su oración, él le pedía al Dios Todopoderoso que sus pacientes le tuvieran confianza en su arte y siguieran sus prescripciones y sus consejos. Fíjense qué importante, ya en el siglo XII después de Cristo, de nuestra era. Y esta confianza es la que caracteriza la relación entre el enfermo y el cirujano o la cirujana. Más allá de un contrato, puede decirse que es una relación fiduciaria de protección en la cual el cirujano protege los bienes más importantes del enfermo, como son su salud. Y acá vemos un poco la relación entre el cirujano y el enfermo, que es de confianza, mientras que entre la profesión de la cirugía y la sociedad se vincula más a un contrato social con una confianza en cuanto va a haber una autorregulación de la profesión por parte de las sociedades científicas. Y un poco lo que es el cirujano como agente fiduciario del paciente es este concepto que nos dirá Brody and Engelbart: persona en quien se confía a los bienes importantes, que son los de la salud, porque le va a dar prioridad a eso y no al propio beneficio. Es lo que decía Jones, ese dilema, ese conflicto entre el altruismo y el propio interés, que es lo que debe sortear todo cirujano ético.
Y en esta relación entre el cirujano, la cirujana y el paciente, el cirujano detenta un rol como autoridad en virtud de su experiencia, su entrenamiento, su sabiduría, su fiduciarismo, su buena voluntad en decidir y defender los intereses del paciente. Mientras que el paciente va a detentar una posición en autoridad, permitiendo que sobre él o ella se haga o se deje de hacer a través del proceso debido de consentimiento informado quirúrgico. Los principios éticos los vamos a repasar muy rápidamente, son el de la beneficencia, el de la maleficencia, el del respeto por la autonomía del paciente y el de justicia. Y vamos a hacer hincapié en este primum non nocere, el primero no dañar, es fundamental, y si no podemos ayudar, es ayudar a confortar. Y fundamentalmente la pregunta dentro del ámbito, el campo de la ética en cirugía ha cambiado. No es más qué podemos hacer por este enfermo, sino qué debemos hacer por este enfermo, lo que habla de la dimensión ética que está teniendo el cuidado en cirugía ofrecido por cirujanos y cirujanas entrenados. Y la ética en cirugía no es más que reconocer los derechos que tienen los pacientes que necesitan un cuidado o una cirugía. Y fundamentalmente la ética se va a demostrar en las situaciones específicas y a distintos conflictos que pueden suceder en el accionar quirúrgico diario, que los vamos a ver más adelante, como pueden ser, por ejemplo, la participación de los residentes a través de su proceso de aprendizaje en la cirugía, o discusiones con la familia, conflictos respecto a la información que se da de un enfermo, conflictos respecto al tratamiento en las últimas etapas de la vida, y así tenemos un sinnúmero de temas que muchas veces no son percibidos como tales por los cirujanos intervinientes y se resuelven en el ámbito de la microética. A ver. Pero para ser ético es fundamentalmente ser competente y diligente, porque no se puede ser ético si no se está bien formado, si no se es competente. Entonces, la competencia en el ámbito o en la disciplina quirúrgica que ahora hacemos es mandatorio para poder después convertirnos en un cirujano ético. No solo debemos ser buenas personas, sino también buenos cirujanos. Y ahora vamos a este tema del cómo resolver los conflictos y cuáles son los conflictos. Básicamente, tenemos que tener en cuenta cuál es la situación clínica del enfermo y una adecuada toma de decisiones. Y el cirujano deberá sopesar los principios éticos, los valores del enfermo en primer lugar y en segundo lugar los propios y las virtudes a las cuales ha sido expuesto. Y fíjense, cada vez que tenemos un conflicto, que puede ser un paciente que se niega a una transfusión sanguínea, como suele ser el caso de los testigos de Jehová, donde hay jurisprudencia plenaria en las cuales hay que aceptar estas decisiones cuando son mayores de edad, frente a la negativa a un tratamiento o frente a la interrupción o la suspensión de medidas de soporte vital. Un cirujano debe identificar, en primer lugar, analizar el caso desde el punto de vista médico. Segundo, lo ético. Y acá tenemos un conglomerado de virtudes, cuáles son los derechos que asisten a una y otra parte, cuestiones que tienen con justicia y equidad y obviamente consecuencias. Después de desarrollar los argumentos y una dialéctica ética, cuestionarse eso, y por último, cuestiones de poder y autoridad que tienen que ver las situaciones del enfermo a lo largo de todo el devenir quirúrgico. El enfermo durante el intraoperatorio no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo y a veces surgen cuestiones impensadas que no se plantearon en el consentimiento informado. Por ejemplo, estamos operando una colistectomía laparoscópica y con la angiografía nos ilustra un desfiladero en el colédoco terminal ampliamente sospechoso de un cáncer de la cabeza del páncreas, y bueno, debemos tomar decisiones y seguramente una sería no hacer nada, la otra decidir hacer una operación para la cual el enfermo no prestó su consentimiento y se trata de una cirugía de gran envergadura, o una postura intermedia de tomar una biopsia y después con toda la información plantear cuál es la conducta a seguir. Y en el postoperatorio, si el enfermo es derivado de terapia intensiva y está intubado, va a estar en un rol pasivo, y si no hay subrogantes o familiares, no vamos a poder tener la decisión del lado del paciente a ver si avala o no la propuesta terapéutica.
Johnson y Ziegler describieron el método de los 4 cuadrantes, estos 4 cuadrantes, 4 box, que tienen que ver con las indicaciones médicas por un lado, lo que se indica, las preferencias personales del paciente, cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida y por último factores contextuales que tienen que ver con la licitud, lo legal, la justicia y un tema no menor, la disponibilidad de los recursos para emprender uno u otro camino. Y vamos a revisar con ustedes algunos casos clínicos para que vean cómo se toman decisiones y cómo la ética permea y atraviesa toda la actividad de un cirujano en actividad académica y clínica. Este es un varón de 73 años, tenía un cáncer de colon que postergó la cirugía electiva por razones personales, pero un tiempo después ingresa al departamento de emergencias con un cuadro de abdomen agudo y sepsis, probablemente por perforación, y la TAC evidencia una metástasis en el segmento 2 y 3. Les pido disculpas porque esta tendría que haber ido primero. Y estas son algunas de las opciones que ustedes pueden barajar. Ustedes pueden considerar que el caso es un caso terminal, que desde el punto de vista clínico es absolutamente equivocado. Pueden solicitar el manejo por el servicio de cuidados paliativos, derivando al enfermo y sabiendo que no tiene ninguna chance alternativa. Plantear la resucitación de este enfermo y plantear una cirugía. Y la cirugía, en primer lugar, va a ir a solucionar el problema agudo, que es la perforación generada por el cáncer, y seguramente vamos a resecar esa lesión maligna, y nos quedará, y una inclinación sería dejar para un segundo momento la metástasis en el segmento 2 y 3, pero por otro lado algunos pueden decir es el segmento del lado izquierdo, donde una apendectomía es mucho más fácil que el del lado derecho y no es animarse a hacerlo, pero digamos es materia discutible ya que el enfermo está en sepsis. Uno puede considerar que como fue mi primer cirujano que consultó y el enfermo decidió no operarse, llamar a otro colega en consulta. Y por último, plantear un tratamiento con antibióticos, analgesia y sedación, considerando un enfermo terminal. Y creo que con todas las alternativas, la conducta, mejor conducta es la resucitación y la cirugía, con todas las dudas que plantea y la definición que tendrá que hacer el cirujano o la cirujana interviniente respecto del tratamiento de la lesión neoplásica en el colon y qué va a hacer con la metástasis, de las cuales yo les anticipé algunas posibilidades. El segundo caso clínico es el siguiente. Este es un varón de 86 años de edad con una miríada de antecedentes personales desde el punto de vista cardiovascular y pulmonar, ya que tiene un bypass ortocoronario, colocación de stents, una endarterectomía carotidia bilateral, enfisema pulmonar, y nos lo derivan con un diagnóstico de tumor en la cabeza del páncreas, pero en particular en el proceso uncinado, que es la parte de atrás, digamos, de la cabeza del páncreas, que engancha a la vena porta. Está confirmado que se trata de una lesión maligna y el enfermo y la familia insisten en una operación de Whipple o de Couch-Whipple, que es una duodenopancreatectomía cefálica, una cirugía que no está exenta de complicaciones, una cirugía prolongada, una de las más complejas dentro de la cirugía visceral abdominal, con un índice de complicaciones no despreciable, fundamentalmente el de fístula pancreática y de licencia de la anastomosis bilioyeyunal, que también está expuesta a complicaciones intraoperatorias, sobre todo cuando las lesiones están en el proceso uncinado, y podemos agregar que en este enfermo podría tener cierto grado de compromiso de la vena mesentérica. Y estas son las opciones que ustedes tienen. Primera, considerar que la solicitud es absolutamente inadecuada. En segundo lugar, derivar al paciente de otro cirujano, ya que usted no se siente cómodo operando un caso como el descripto, ni la presión de la familia. Consultarlo con el Comité de Ética Institucional. O ir hacia el otro camino, como dijimos en alguna de las conferencias previas, llevar el tema al Comité de Riesgo Médico Legal. Y por último, sentarse con tiempo, con mucha tranquilidad y con habilidad, y explicar por qué la cirugía debe ser considerada inútil y ustedes recomiendan cuidados paliativos, e incluso este es un enfermo que
con la edad no es candidato a ningún régimen de quimioterapia en atención a la cardiotoxicidad. Y este es un enfermo que no tolera. Así que quizás la opción E es la que deba ser considerada y la cual debemos bregar por llevarla a cabo. El último caso es una mujer de 82 años con diagnóstico de demencia senil por Alzheimer, que ingresa a la guardia por dolor en dorso progresivo, diagnóstico de aneurisma infrarrenal de 8 centímetros, que no es apto para el tratamiento endovascular. Sepan ustedes que hay dos tratamientos básicos, uno prácticamente casi abandonado, que es el tratamiento por cirugía a través de una incisión en la cara anterior del abdomen o bien por abordaje lateral retroperitoneal, y el otro es el abordaje endovascular a través de una de las arterias ilíacas. La enferma presenta síntomas respiratorios y solicita PCR para COVID-19, del cual todavía no tenemos el resultado. No hay directivas anticipadas, no hay ningún tipo de living will, no hay familiares, y hay una mujer anciana que es compañera del geriátrico donde ella se encontraba alojada, que se presenta como su mejor amiga y nos dice que ella no quisiera vivir de esta manera. Y estas son algunas de las opciones que ustedes pueden barajar, que es solicitar un angiotac para evaluar la presunta filtración y confirmar el diagnóstico, realizar una cirugía por vía abierta abdominal, como yo les dije, discutir con esta amiga los valores, las creencias y preferencias, y por último, internarla, proveerle confort y analgesia sin otras intervenciones. Y creo que seguramente ustedes coincidirán, pero no necesariamente deben coincidir, sino que se deben escuchar, y estos son los enfermos que nosotros no solo nos plantean dilemas éticos, sino dilemas de tratamiento con un componente ético, y nosotros lo que hacemos es discutirlos en un ateneo de paciente, y tenemos un ateneo de ética en cirugía donde presentamos estos casos y los solucionamos en decisión plenaria del equipo. En conclusión, y algunos mensajes para llevarse a casa. Recuerden que la cirugía se caracteriza por la falibilidad, tendencia al error y la incertidumbre, y su práctica impone ciencia, arte y ética. La cirugía, como dijimos al comienzo, es una práctica moral, y los cirujanos son agentes morales que deben tener en pectore como primer medida el interés y el bienestar de los enfermos y no los suyos propios. La relación entre el paciente y el cirujano se basa en la confianza, y es importante desarrollar confianza porque tienen un impacto no menor en los resultados que obtenemos. Y la relación entre el cirujano y el paciente no debe basarse en un contrato, que así lo estipula la ley, obviamente, sino en un vínculo fiduciario en el cual el cirujano hace el bien. Y decía Krycek, quien fuera un cirujano impedido, ya que tuvo que interrumpir su jefatura de departamento en la Universidad de Chicago por su adicción al alcoholismo, fue a recuperación y después se retiró siendo profesor y jefe del departamento de cirugía de la Universidad del Centro de la Florida. Las virtudes de la prudencia, de la templanza, la fortaleza y la justicia son las que deben caracterizar el análisis de nuestros propios errores. Y todas esas virtudes son virtudes que se vinculan con la ética del personal de cada uno de los cirujanos y esa cualidad de introspección que nos relataba Lerich en algún momento de la charla. Y con esto damos por finalizada esta conferencia. Agradezco al auditorio por la atención y si tienen dudas, comentarios o estoy a vuestra disposición en la dirección de mail y siéntanse libres de contactarme en cuanto estén interesados o por cualquier cuestión o comentario adicional. Que tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto.